va a empezar, parece que está... Bien, buenas tardes. Bienvenidos a los Encuentros de Humanidades y Filosofía en la edición número 14. Hoy se encuentra con nosotros Jerónimo Molina Cano, pensador político español, actual, profesor en la Universidad de Murcia y doctor en Coimbra recientemente y también doctor en la Complutense de hace muchos años con una tesis sobre Julian Freud y autor de muchos artículos y libros y conferencias por toda España, Europa y Hispanoamérica también. También ha sido director de empresas políticas y recientemente ha leído su discurso, o va a leer dentro de poco, su discurso de ingreso a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid. También está con nosotros un jurista y un gran humanista, Román Gil, socio de un gran despacho de Madrid, de abogados. César Cobo, vicepresidente de los Encuentros y abogado también. Domingo González, profesor compañero de la universidad con Jerónimo y especialista en René Girard y en muchos otros temas de filosofía política. Eduardo Martín, filósofo y economista, y filósofo materialista, ya profesor jubilado, Felipe Jiménez. Bien, pues antes de nada, pues felicitar a Jerónimo Molina por su ingreso en la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas. Tiene la palabra Jerónimo y luego, por orden, va pidiendo y vamos ya al encuentro. Muy bien. Jerónimo. Bueno, pues Antonio y amigos, ante todo, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer que nos podamos encontrar aquí en este formato virtual, después de haber coincidido en otras ocasiones y en algunas para mí especialmente memorables, como aquella vez que nos encontramos con el economista anarco Jope, si no recuerdo mal, el Mazarrón, fue fantástico. Fue fantástico. Recuerdo la traducción simultánea absolutamente improvisada y perfecta de Román, en fin, una maravilla. Y bueno, pues eso es un gusto poder encontrarme con vosotros. Muchas gracias por la invitación, Antonio. Gracias a ti. Román, por alusiones. Bueno, por alusiones, pues lo primero felicitar al profesor Molina, Jerónimo, amigo admiradísimo, y también recuerdo, yo he de decir que aquel encuentro con Jope me cambió un poco la vida, ¿no? Yo en aquel momento hacía una práctica en un despacho muy vinculado a la política, con diputados, en un entorno muy diferente de lo que luego fue mi evolución de muchas maneras, y yo la verdad es que pensaba a mí en anarcocapitalismo al que me expuse por primera vez, pues lo veía un poco desde fuera con mucha desconfianza, y no es que ahora confíe en él, pero me abrió perspectivas nuevas enormemente interesantes que no he abandonado desde entonces. Entonces agradecer especialmente aquello, años después, esa oportunidad, y decir que la memoria de ingreso de Jerónimo Molina que está leyendo es una síntesis maravillosa que abre los ojos a un silencio clamoroso y vergonzoso, y porque yo tengo, más allá de una crítica de algún tipo moral, una curiosidad intelectual, ¿no? ¿Por qué de esos silencios? Espero que podamos hablar de estas cuestiones. A mí me interesa enormemente la ideología, y cómo la ideología, cuando se mezcla con no sé si llamarlo con la ciencia o con el saber o con el conocimiento, impide a veces siquiera hablar de las cosas y siquiera saber que existen, ¿no? Y esta cuestión, que no sé si no es algo evidentemente propio solo de España, pero es algo que desde el punto de vista intelectual me interesa sobremanera, ¿no? Cómo podemos haber olvidado la existencia de unos pensadores que están ahí, o no les gustarán más o menos, se expresan, se reconocen, se critican o se defienden o lo que sea, pero esto es algo de que tendré mucho gusto en oírte hablar, y me gusta mucho lo que da al respecto, y deseando escuchar al resto de los participantes y desde luego, ante todo, al profesor Molina. Gracias por tu invitación, Antonio. Gracias a ti. César Cobos, que está con un ordenador de una chica muy conocida y amiga de los encuentros, Nicolasa. César. Muy buenas tardes a todos. Yo también quiero darte las gracias por tu esfuerzo, como siempre,
tú eres la asociación y también, y por supuesto, darle mi más sincera y humilde enhorabuena a Jerónimo. También recuerdo con mucho cariño el encuentro con Jope. Fue fantástico aquí en el Puerto Mazarrón y luego se continuó en Murcia. Si recordáis que estuvimos con él. Noches. Sí. Muy agradables también. Y también lo recuerdo con gran cariño. Yo creo que coincidimos todos, menos Domingo coincidimos todos con Jope. Y a todos nos llamó la atención, porque lo radical que era. Creo que estaba Eduardo también, ¿no? Eduardo, ¿tú estabas? Estuve, pero no pude quedarme después de la conferencia. Sí, pero me acuerdo muy bien, fue un rato muy agradable, ya lo creo. Bien. ¿Y a Jerónimo quieres decirle algo? ¿O se te ha olvidado? ¿O que estamos grabando ya? No se me olvida en absoluto, además lo tengo apuntado. Lo primero, mi más cordial enhorabuena a Jerónimo, profesor Molina, maestro Molina, le llamaría yo, a pesar de su relativa juventud. Extraordinaria la memoria, que lo es de verdad, porque es una memoria, además es un ejercicio de historia. Bueno, hay efectivamente, como señalaba Román, ¿por qué ese silencio? Ahí, bueno, se habla o se sugieren varias cosas a lo largo de la memoria, pues sobre las dos Españas que Molina, Jerónimo, amplía. Toda Europa ha ido Francia, se ha ido Alemania, se ha ido Reinos Unidos. Bueno, eso podríamos matizarlo. Seguramente es así, pero claro, la cuestión es con la misma intensidad, con el mismo grado de polarización que hay en España, que ha habido, desgraciadamente, ahí tenemos la guerra civil todavía tan traída y llevada por muchos, por desgracia, ¿no? Bueno, sí, hay varias cuestiones. A mí, como lego que soy en materia política, me llama la atención, por ejemplo, lo referente a la verdad política. ¿Hasta qué punto, en qué sentido puede hablarse de una verdad política? O cómo puede definirse, cómo puede verificarse, claro, etcétera. En fin, estas cosas, ¿no? Y bueno, pues de momento esto señalaría yo. Otra cuestión que, insisto, como lego en política, pues no lo sé bien. Es decir, qué consecuencias políticas para España ha tenido esa cesión que dice el profesor Molina, o esa sustitución de la monarquía hispánica por el imperio, ¿no? Ya a principios del siglo XVI, ¿no? Hay más cuestiones, ya irán saliendo, en fin, lo que le parece bien a Jerónimo. Jerónimo Molina seguro que ha tomado nota. Y Domingo, tienes la palabra ahora en esta primera ronda. Bueno, pues gracias, Antonio. Gracias por haberme convocado en primer lugar, aunque ha sido a última hora, pero vamos, es un honor formar parte de este grupo tan selecto. Solamente conozco a Jerónimo y a Antonio, al resto no los conocía personalmente, pero vamos, que es un honor conocerles por esta vía. En fin, yo a Jerónimo un poco tengo que decirle porque, como sabéis, compartimos facultad. Él es además mi jefe como decano de la Facultad de Trabajo Social. Hay que decir que es un jefe muy suave, muy blando. Eso contrasta con sus teorías políticas y yo lo agradezco mucho, ¿no? Porque, en fin, yo a Jerónimo lo conocí antes de llegar a la Universidad de Murcia. Él tiene mucho que ver con que yo esté aquí. Él sabe que yo le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí, pero yo ya le admiraba desde tiempo atrás y desde que lo he conocido personalmente, pues esa admiración, lejos de, como suele suceder en muchos casos, ¿no? Que es que cuando uno conoce al sujeto que admira, pues se siente decepcionado. En el caso de Jerónimo ha sido todo lo contrario, tanto a nivel personal como intelectual. El texto del que vamos a hablar, imagino, yo lo leí en su momento porque él me lo hizo llegar, y creo que poco después de haberlo redactado. No lo tengo tan fresco seguramente porque lo leí hace ya unos meses, pero el tema me interesa mucho. Por supuesto, en fin, Jerónimo, aparte de ser un especialista y un sabio sobre cuestiones políticas y metapolíticas, es un conocedor del periodo que analiza en este texto. Y una cosa que yo me gustaría destacar, seguramente porque me genera mucha envidia, es que es un gran escritor, o por lo menos a mí me lo parece. ¿Sí? Y ser capaz de llevar a ¿cómo decirlo?, a la prosa temas tan difíciles y delicados con
con una forma de escribir como la suya, tan elegante, que yo sé que le hace mucho sufrir por alguna confesión que le he leído por aquí y por allá, le hace mucho sufrir, lo entiendo, porque yo también sufro mucho escribiendo, pero yo me conformo con un nivel de calidad muy inferior, con lo cual, pues al final solvento la cuestión mucho más rápido que él. Si yo tuviera que escribir como él escribe, seguramente habría escrito pues muy pocas páginas hasta ahora, ¿no? Pero ya se sabe que hoy en día estamos obligados a escribir lo que sea y bueno, pues nos tenemos que conformar algunos con otra cosa, ¿no? Pero Jerónimo realmente le hace a uno disfrutar como lector. Y si además convergen los intereses, que en mi caso convergen mucho con los autores que Jerónimo trata y aborda en sus textos, con el, ¿cómo decirlo?, la satisfacción literaria de la lectura de alguien como él, que escribe de esa forma, pues entonces la satisfacción es plena, ¿no? Así que nada, yo encantado de estar aquí y por supuesto de compartir espacio con todos y a Antonio le agradezco mucho la invitación, por supuesto. Muy bien, no, gracias a ti, Domingo. Nosotros escuchamos tu programa también en podcast, ¿no? Por internet. También escuchamos tu programa, que es magnífico. Y te felicitamos también por ello. Gracias, Antonio. Felipe, ¿tienes ¿sí? La palabra? Bueno, yo he leído esto, no sé si se me oye. Yo soy sí, se oye bien. Y bueno, yo he tenido ocasión de leerlo esto, he hecho algunos subrayados, me parece que está bien hecho, es un texto válido. Y bueno, yo como seguidor del profesor extinto ya, don Gustavo Bueno, pues bueno, pues evidentemente yo sostengo otras tesis, ¿no?, que no son ni de derechas ni de izquierdas a nivel filosófico, lo cual hay que diferenciarlo eso de mi posición política coyuntural de todos los días. Así que lo único que puedo decir que bien, que el texto está muy bien. Conozco un poco al profesor Jerónimo Molina, he tenido ocasión de leer algunos escritos suyos. Y bien, como texto en el que se resume un poco lo que ha sido la filosofía política o jurídica, bueno, llámese lo que se quiera, en la España franquista, pues no está nada mal, desde luego. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Tenía Felipe una pregunta en concreto sobre la antropología política. Si quieres formularla ya. Ahora no me... sí, bueno, yo, por ejemplo, no comparto la tesis aristotélica que identifica al hombre con el animal político. El hombre es un animal social y algunas veces es político. Ha habido sociedades prepolíticas que han existido hasta... Incluso alguna por ahí puede estar existiendo todavía ya en sus últimos bocanadas, como la de los Yanomamos, pero eso no son sociedades políticas en absoluto. Son sociedades humanas. Y en esas sociedades el hombre es un animal más adaptado al medio ambiente y en esas sociedades el hombre no alcanza su verdadera figura, que es en la sociedad política, evidentemente de carácter histórico. Eso es lo que yo diría. Hay que matizar esas cosas mucho. No sé, yo no sostengo el politicismo generalizado de Aristóteles. O en todo caso Aristóteles llega a decir, o podría extraerse de lo que dice, que los celtas pues son como chimpancés, pues más o menos, bueno, pues sí. Lo único que a Aristóteles se le puede interpretar que el hombre es un animal político o que el hombre, si quiere ser un hombre de verdad, tiene que vivir en un estado, en una polis. Y los otros bárbaros, pues bueno, viven como chimpancés o como bisontes, más o menos. Muy bien, pues Jerónimo, cuando quieras, pues puedes empezar, ¿no?, hablando de estos pensadores políticos olvidados, de tu discurso de ingreso. Y como ya por lo menos Román y Eduardo y Felipe han hecho alguna referencia, puedes decir algo. Cuando quieras, Jerónimo. Vale, mira, si te parece, Antonio, por centrar un poco el asunto, porque no sé si tu intención es que esta conversación nuestra luego pueda ser también escuchada por otros amigos y demás. Este texto del que estamos hablando efectivamente es el dossier que preceptivamente, en mi caso, en fin,
académico correspondiente, hay que entregar en el plazo de un año una vez que se te comunica el ingreso. Entonces, yo me planteaba distintas alternativas y finalmente la que me parecía más oportuna era hacer una cala, sobre todo con afán sistemático, en lo que había sido el pensamiento político en España en una época muy concreta que coincide con la denostada época franquista. Entonces, no es nuevo en mis preocupaciones, digamos, intelectuales, pero sí que es verdad que me pareció una buena ocasión para concentrarme en ese asunto y ordenar pues una serie de notas y muchísimas lecturas que desde hacía ya bastantes años tenía, en fin, siempre rondándome la cabeza. Es verdad que al final el tema pues era demasiado amplio, desbordaba totalmente los objetivos del dossier y llevaba camino de convertirse en un libro en el que, en fin, lo puedo decir, estoy trabajando ahora. Entonces, mi idea inicial, que era concentrarme fundamentalmente en el desarrollo, en los contenidos, en la nómina de los pensadores que hacen su carrera bajo el franquismo, fundamentalmente entre 1935 y 1969, yo ahora explicaré por qué elegí esas fechas, me parecía que no lo podía abordar con afán sistemático si previamente no examinaba también cuál era el contexto del que se partía. Y esto yo creo que tiene, desde luego, un interés puramente práctico porque me interesaba mucho pues, profundizar mi conocimiento de lo que era el marco, pero es también muy interesante porque llegué a una conclusión que me rondaba también la cabeza desde hace mucho tiempo, y es que en realidad no ha habido ese tajo tan profundo en la continuidad de las ideas políticas o jurídicas en nuestro país con motivo de la guerra civil. De hecho, he intentado ser muy minucioso localizando a determinados autores que empiezan a despuntar ya en los años 20 bajo la dictadura de Primo de Rivera y, curiosamente, la inmensa mayoría de ellos siguen haciendo su carrera, siguen desarrollando sus ideas, sus traducciones, escribiendo su obra en resumen, bajo la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República y bajo la dictadura del general Franco, lo cual es algo realmente llamativo. Son muy pocos los que desaparecen, digamos, del plano o del cuadro de la Academia Española después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil. Efectivamente, hay algunos que desgraciadamente marchan al exilio, pero curiosamente la inmensa mayoría de ellos sigue trabajando en España, y si se conoce con una cierta profundidad su pensamiento, pues hay una línea recta que les une a los demás, pero también que es coherente con sus propios planteamientos de los primeros años. Entonces, finalmente, el contenido de la memoria es, por así decirlo, la parte introductoria a lo que es la idea que tengo en la cabeza, que es escribir un libro sobre lo que yo llamo casi un cuarto de siglo de oro del pensamiento político español. Ese cuarto de siglo de oro, que coincide más o menos con 25 años, naturalmente tiene una intención de provocar sobre todo la curiosidad. Primero porque es un término que en cierto modo está en desuso en la historiografía, pero es también algo que de pronto puede chocar cuando todo este periodo ha sido sometido, y últimamente con una brutalidad y con una, en fin, con una falta de dignidad tal, cuando todo este periodo ha sido sometido a una damnatio memoriae. Deben desaparecer los nombres de todos esos autores, deben desaparecer los nombres de las élites españolas durante esa época, etc. Entonces, que alguien plantee que probablemente nos encontramos ante el grupo de pensadores más compacto y más interesante desde el siglo de oro, indudablemente tiene que llamar la atención porque se opone, aunque no sea esa mi intención, porque oponerse porque sí no deja de ser una pérdida de tiempo y de energía, pero sí que es verdad que las conclusiones a las que llego se oponen polarmente a lo que es el mainstream, ¿no? La corriente hegemónica o predominante. Entonces, hecha esa salvedad, el texto que habéis tenido la amabilidad de leer, en realidad lo que plantea es un enfoque generacional de lo que ha sido
o de lo que han sido las bases del desarrollo del pensamiento político en nuestro país y, por así decirlo, ahí se ponen en suerte, se ponen en orden los efectivos fundamentales que a mí me permiten, a continuación, y en eso estoy, desarrollar esa tesis de que España ha conocido durante ese cuarto de siglo, o casi cuarto de siglo, pues una verdadera etapa dorada. Yo creo que, insisto, no hay nada en el pensamiento español desde el siglo de oro. Hay algún autor suelto, interesante, aunque eso parece que es decir poco, pero está Donoso, por ejemplo, en el 19, está Balmes, son autores importantes, para mí particularmente Donoso Cortés, pero, insisto, no hay nada parecido desde el siglo de oro. Y es verdad que hay una serie de características, hay una serie de desarrollos que resultan sorprendentes. Yo, naturalmente, no conozco en profundidad el pensamiento político, en fin, europeo de la época, pero sí tengo pues, unas ciertas nociones de lo que ha sido el pensamiento francés en la parte central del siglo XX, también el pensamiento italiano. Más lejos me queda, aunque también lo conozco de una forma superficial, el pensamiento político portugués de una época parecida, también, por supuesto, el pensamiento alemán. Y yo creo que hay muchos motivos para subrayar la originalidad en ciertos aspectos de todos estos autores españoles. Una originalidad que probablemente está determinada por el hecho de que se enfrentan a una situación inédita en nuestro país, que es la voladura total de lo que había sido la vieja forma política monárquica, que es una voladura que se va produciendo probablemente en fases, y de pronto se queda toda esta generación a la intemperie. Se trata de construir algo que lo sustituya, y ahí la idea de hacer un Estado es importante. Entonces, yo creo que esto le da al pensamiento político español de esa época una tonalidad que no encontramos en otros países europeos. Independientemente de eso, es verdad que también se nota una influencia, yo creo que sin par en otros países europeos, de dos autores alemanes muy importantes que son Hermann Helle y Carl Schmitt. Yo creo que sin ellos tampoco se puede entender muy bien cómo todos estos autores han metabolizado sus lecturas que ya vienen haciendo desde los años 20 y cómo finalmente son capaces de proponer pues una teoría de la sociabilidad política que tiene mucho que ver con la observación que hacía Felipe hace un momento. Y evidentemente todos estos autores, o el más importante de ellos por lo menos que marca la pauta, no es precisamente aristotélico. Quien conozca su discurso de ingreso en la Academia de Morales y Políticas, El hombre animal político, se dará cuenta de que Aristóteles es para él un punto de partida. El hombre es un animal político, dice él, siguiendo una parte o un criterio de los traductores, pero lo decisivo no es que sea político, es que tiene que serlo. Es decir, que la politicidad es un plus, no es una mera socialidad o sociabilidad que de una manera espontánea se convierte en otra cosa. No hace falta algo que tiene que ver con la inteligencia, con la resolución, también con el azar. En fin, es un poco a efectos normativos de lo que había sido el proyecto original, pero que, dada la envergadura, ha terminado convirtiéndose en una exploración preliminar para presentar las bases que permitan entender que en todos esos autores que ya van a despuntar en los años 20, pero sobre todo en los de 1930 a 1935, nos vamos a encontrar una verdadera pléyade intelectual con la que es muy difícil comparar pues a la mayor parte de autores y escritores españoles contemporáneos. Hay un desnivel brutal, en mi opinión, que tiene que ver tal vez también con la deriva política del país. Y termino en un momento porque quería subrayar por qué yo en su momento, porque esto es una cosa que he manejado ya durante mucho tiempo, las fechas de 1935 y 1969. Tiene una intención, pues yo creo que muy, muy dirigida a subrayar que no hay en realidad ese tajo intelectual marcado por la Guerra Civil, por eso el año 35. Pero es que en el año 35 se publica un libro que es en germen prácticamente todo el programa de lo que alguna vez también he llamado la Escuela Española del Derecho Político, es la tesis doctoral de
de Francisco Javier Conde, que dedica al pensamiento político de Juan Bodino. Pues ahí encuentran algunas categorías que después se van a desarrollar y que, visto en esta perspectiva de un grupo generacional, probablemente eran ya en simiente en ese libro, que además está muy bien escrito, del año 35. Y el año 69, porque es el año en el que aparece probablemente el último, y yo diría que casi el único gran tratado que interpreta el régimen del general Franco, que es la obra de Rodrigo Fernández Carvajal, la Constitución española. De ahí el año 35 y el año 39, dándose la coincidencia de que don Rodrigo había sido discípulo, había sido doctorando de Francisco Javier Conde. Y bueno, pues quedo a vuestra disposición. Bueno, yo no quiero dejar pasar la ocasión ya de decir que yo fui alumno de don Rodrigo Fernández Carvajal, alumno directo, y te confirmo lo que acabas de decir, claro, totalmente. Pues creo que tiene la palabra Román porque ha mencionado también la influencia de Alemania en Francisco Javier Conde o en Francisco Ayala, ¿no? Todos esos grandes autores de Alemania. Y Román, pues quería comentar algo porque la tesis doctoral de Román es precisamente sobre la República de Weimar y los aspectos laborales y políticos, que seguro que puede decirte algo sobre el tema. Seguro que sí, y yo, como más adelante, a mí me interesa enormemente también tu reflexión sobre la construcción del Estado, ¿no? Como una tras la queda de la monarquía y que nos hablases un poco más de esta cuestión. Pues yo le comenté a Antonio, y lo adelanto ya, aunque luego te quiero hacer una pregunta recuperando la que he hecho inicialmente, pues una idea weimariana, que fue muy importante en esos años en la teoría política, y la teoría política se cruzó mucho. Claro, hubo un momento donde se intentó crear un Estado consejista y donde hubo un gran debate y hubo una pequeña guerra civil realmente en Alemania. En Alemania se proclamaron tras el fin de la Primera Guerra Mundial, en noviembre del año 18, se proclama al mismo tiempo y a cientos de metros de distancia, se proclaman dos repúblicas. Una república liberal con los socialdemócratas y una república consejista comunista a cientos de metros, y hay un gran debate sobre qué función tienen que ocupar, por ejemplo, y es uno de los aspectos que yo he estudiado, pues los consejos obreros. Y esto y la representación de los obreros en las fábricas. En las fábricas empieza así, pero también en cualquier entidad. Alemania durante unos meses estuvo gobernado, no sé si ese es el verbo, pero formalmente bajo el control de consejos, ¿no? Uno en una ciudad, otro en una universidad, miles por toda Alemania, y bueno, y sabemos las experiencias que hubo luego en Baviera y en Hamburgo y en tantos otros sitios, ¿no? Que se sofocaron malamente, ¿no? Y todo acabó mucho peor, no tantos años después. Pero una de las cuestiones que se debatió para justificar esa autonomía fue el pluralismo, ¿no? El Estado es solo uno de los actores que organiza la comunidad política y está en igualdad con otros órganos, con otras formas asociativas y de distribución del poder, que se deben mirar con el Estado de igual a igual. Uno de ellos se pretendía que fuese el sindicato, ¿no? Y en esto, pues, por ejemplo, es lo que surge, que a través de la negociación colectiva pues se le dé valor, que aún tenemos los convenios colectivos, que son una especie de leyes, pero que surgen de la negociación entre las partes. Si lo pensáis, es una cosa particular, ¿no? y curiosa, ¿no? Esto creó unas grandes tensiones, como es natural, y en Weimar los tribunales lo resolvieron en algún momento dándole una prevalencia al Estado, ¿no? Pero esta cuestión del pluralismo, esta cuestión de la posibilidad de que dentro del Estado y en igualdad con el Estado puedan surgir otras, no sé si llamarlos subcomunidades o comunidades políticas o asociaciones, pues es un asunto interesante que, leyendo tus reflexiones sobre la construcción del Estado, yo no sé, esto fue quizá una tipicidad puntual, pero no sé si tiene algo que ver con algo que puede seguir pasando o que pasará en el futuro, o si siquiera se debe tratar esta cuestión. Y como segunda y recuperando mi pregunta anterior, yo la verdad es que agradezco enormemente al profesor Molina
pues el redescubrimiento de unos textos a los que yo me había asomado. Cuando hago una tesis me asomo a textos de pensadores que pues en un entorno muy ideologizado, pues que están prohibidos y que tienen sus vetos, y claro, asomarse al conocer lo que han pensado otros, yo creo que debe ser el mismo placer que sentirían los bibliotecarios del Vaticano cuando tenían allí todos los textos, los más prohibidos, y cualquier persona que tenga una mínima decencia intelectual debe sentir, entiendo yo, o yo lo entiendo así, una auténtica fascinación, pero voy más allá de eso, una obligación moral y académica de conocer lo que se ha hecho, de conocer lo que se ha escrito y de someterlo pues primero al análisis, cada uno con la metodología que estime oportuna y que fundamente, y luego ya, pues yo recuerdo en la Facultad de Derecho en Madrid una discusión una vez que tuvimos en Internacional Público, que el profesor dijo, eso que usted está diciendo lo hablamos luego en el bar, porque eso es conversación de bar. Pero aquí vamos a ver qué ha opinado este y el otro, y si a usted le gusta más Nicaragua que Estados Unidos, luego en el bar lo discutimos, que estará muy bien y lo vamos a pasar muy bien. Entonces, yo sigo haciendo una pregunta, a mí me interesa extraordinariamente por qué envenena, porque yo creo que no es menos que eso la pasión ideológica, que seguramente es legítima, ¿no? Esa doxología de las opciones, ¿no? De la que hablas en tu libro sobre Julian Freud, al definirla, Jerónimo, pero ¿por qué eso hace que se obnubile la capacidad de estudiar y de comprender lo que ha hecho autores tan importantes como los que citas? Es como si los físicos de pronto pues no estudiasen un desarrollo que ha hecho un físico porque le parece mal la opción política. Ya sé que esto es complicado porque en la política hay un estudio de la política y también una expresión de la política a través de la acción política, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil? Yo os aseguro, yo trabajé al principio de mi ejercicio profesional en un despacho altamente ideologizado, de Cristina Almeida, para daros una idea, y ahí no se podía entrar con ciertos periódicos en el despacho, no se podía entrar con un periódico que no fuese de ahí, de un punto hacia la izquierda, ¿no? Yo quiero saber lo que opinan otros, yo quiero saber, eso que es una anécdota tonta en la universidad, que también está pasando. Entonces, desde luego, de derecho al trabajo que yo conozco, están altísimamente ideologizados en demasiados casos y solo se leen ciertos textos, solo se escriben ciertos textos y se lleva más allá. Solo se leen ciertos poetas. A Luis Rosales no se le lee, uno de los mejores poetas que ha habido, creo yo, nunca en España, porque, claro, fue director del Instituto de Cultura Hispánica, no sé qué. Entonces yo, más allá de indignarme, quiero entenderlo. Quiero entender cómo es posible que en el ámbito académico algo que uno luego podrá compartir o no, la evaluación de estos autores que intentas rescatar, pero lo que no se puede es no leerlos y no conocerlos. Y esto me alarma, pero también me fascina entenderlo. Y agradezco lo que me puedes decir al respecto. Gracias, Román. Bueno, pues quizá lo más sencillo de articular es una respuesta a tus primeras reflexiones acerca del asunto del pluralismo, que yo creo que no pierde vigencia. De hecho, es precisamente ese uno de los asuntos que utiliza concretamente Francisco Javier Conde en un librito que me parece extraordinario del año 45, que se llama Representación Política y Régimen Español, que es una interpretación, como decían en la época, de alto bordo, de altos vuelos, de lo que ha sido la situación política en España desde la época de la República hasta los primeros años de la dictadura. Entonces, curiosamente, él utiliza como categoría fundamental la noción del pluralismo, que él ha tomado del concepto de lo político de Carl Schmitt, para interpretar que en términos políticos, independientemente del asunto de la polaridad derecha-izquierda, y esto es importante subrayarlo, la causa última de la deriva y de la, digamos, descompresión política de la Segunda República ha sido el pluralismo y el asalto de los poderes indirectos que ha hecho imposible que cuajara ese proyecto de Estado que era la Segunda República. Entonces, es curioso cómo ese es un tema presente prácticamente en toda Europa, y cuando Smith lo trata a partir del año 29, en una de las primeras versiones del concepto político, pues es algo que tiene una enorme vigencia y forma parte del debate político. De alguna forma, la idea de una sociedad, de un Estado pluralista, es una idea despolitizadora. Eso es lo que sucede precisamente a juicio de Conde en la Segunda República. En relación a por qué
se condena a determinados autores según la época histórica. Yo creo que, sobre todo a los autores que han tenido un paso o una relación más o menos cercana con la política, yo creo que la política inexorablemente es polémica y ese potencial polémico necesariamente contagia a quienes se acercan a ella. Yo creo que sería, no sé si decir insensato o decir más bien imprudente, no tener en cuenta que cualquiera que se aproxime a la acción política está expuesto permanentemente al peligro. Y eso hay que aceptarlo, o sea, eso es así. Podemos lamentar que se cambien el nombre de las calles, que se saque a los muertos de su tumba, que es un deporte pues, que se ha practicado pues, en muchas comunidades políticas y que sin duda se seguirá practicando en el futuro, pero es que eso, aunque nos pueda parecer inmoral y nos pueda parecer detestable, una mirada fría de la cosa política, yo creo que nos debe de alguna forma tranquilizar en el sentido de que eso forma parte del espectáculo de la propia vida política. Otra cosa es que quien se dedica a estudiar todos estos fenómenos tenga una visión maniquea. Román, tú señalabas al final pues, el ejemplo de un físico y cómo eso puede verse de alguna forma politizado. Y yo recuerdo un ejemplo que solía poner el polemólogo francés Gaston Boutou, cuando él, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a desarrollar la polemología, la sociología de la guerra y demás, y se encontró con una actitud de rechazo permanente, como si él, por el hecho de pretender estudiar científicamente la guerra, fuese un belicista o fuese un partidario de la acción bélica. Entonces, él solía decir, bueno, esto es como un señor que estudia el cáncer, se presupone que su deseo es que todo el mundo se contagie y que todo el mundo muera por el cáncer y demás, no tiene nada que ver. Entonces, quizás son dos actitudes o dos situaciones o dos planos diferentes. En el plano propiamente político, en el del hombre de acción, pero también en el del consejero, pues no hay que lamentarse. O sea, el consejero de hoy puede ser un apestado mañana que es defenestrado y que es perseguido y castigado. Y el político igual. El político entra al Palacio Presidencial en medio de aplausos, pero puede salir con los pies por delante. Y esto es una contingencia que, aunque puede parecer lejana y remota, pues en cualquier momento puede darse y sin duda en el futuro en fin, no sé si decir por desgracia, pues en el futuro también se dará. Y el caso de los intelectuales tiene una naturaleza distinta, ¿no? Intentar demonizar a una determinada categoría de escritores, cuando eso lo hacen, en el fondo se están convirtiendo en intelectuales orgánicos al servicio de una determinada causa también, con lo cual, pues a la vuelta de una generación se van a ver expuestos ellos también a la misma dura ley de memoria histórica, porque todo en la historia tiene también su vuelta. Es cuestión de que se jubilen, si puedo decirlo así en estos términos tan coloquiales, pues un puñado de catedráticos de determinadas facultades para que empiece a cambiar por un movimiento biológico natural el sesgo de determinadas facultades. Eso pasó hace 30 años, pasó hace 60 años y no entiendo o no veo por qué eso no va a suceder. Y de hecho yo creo que está sucediendo ya. Muchas gracias. Bien, Eduardo, quería recordar las preguntas o las reflexiones que habías hecho antes. Eduardo. Voy a hacerle otra pregunta, aprovechando el tema que se trata, aunque no se entra en la polarización ideológica o política, me refiero. Al final de la memoria señala Jerónimo Molina, citando a Ortega y Gasset, habla del particularismo de la clase política española y dice literalmente: el particularismo diagnosticado por Ortega y Gasset constituye su estado magmático permanente. Ahora bien, eso es una pequeña paradoja que le señalo para ver cómo puede desarrollarla. Dice en el mismo párrafo el profesor Molina
que la inferioridad hispánica es una leyenda en la que él no cree y naturalmente no creemos tampoco los demás. Sin embargo, dice que no es inferior en ningún campo el español, pero juicio distinto merece la clase política española, tal vez. Y la paradoja está, tal como yo lo veo, en cómo es posible que, no siendo inferior en ningún campo el español, sí lo sea la clase política. Porque entonces habría que concluir que la clase política española no es española, tal vez habría que decir que es española, y cierta clase política española es española, evidentemente. Entonces, ¿cómo podríamos, y ya para rematar, tiene solución la clase política española, tiene solución política en España? Vale, sí, pues tal como tú lo dices, efectivamente puede parecer una contradicción, pero yo diría que quizá la clave está en que esa clase política española pues ha tenido un recorrido quizá los últimos 40 o 50 años muy apartado de la realidad política del país, y esto confluye con este movimiento de ideas o estas categorías actuales en torno a la traición de las élites, al apartamiento de las élites con respecto al pueblo, aunque no deja de ser un concepto también que hay que tratar con mucho cuidado. Yo creo que la clave probablemente está ahí, que es una clase política efectivamente particularista, individualista, que ha girado en torno a sí misma desde hace 40 o 50 años, pero que se ha olvidado probablemente de defender el interés general. Y por eso yo creo que sería hasta dudoso que pudiéramos hablar de una clase política, que es algo que ha faltado en España durante el último medio siglo. No ha habido una verdadera clase política, han faltado verdaderamente hombres de Estado. Hay gente de partido, hay logreros, hay gente arribista, pero falta ese sentido del Estado que, por supuesto, es compatible con una visión ideológica, simplificando, a derechas o a izquierdas. Pero yo creo que lo fundamental es que ha faltado esa clase política. Que probablemente bajo el franquismo hay algo que se parece a una clase política que tiene ese sentido de Estado, pero rápidamente, yo no sé si por por demasiado miedo, por una demasiada prudencia malentendida, esa clase política se suicida. Y efectivamente, como diría Pareto, pues una vez que han dejado de creer que tienen derecho a mandar, pues están condenadas, ¿no? Yo creo que el problema empieza ahí, que hay una clase política que se parecía algo a esa gente que tiene sentido del Estado, pero que por alguna razón decide salir de la circulación y se produce quizá una sustitución muy rápida por una nueva clase que no tiene ese sentido del Estado y que está pensando permanentemente en problemas ideológicos y otro tipo. No sé si te parece. Perfecto, sí. Muy bien. César Cobos, quería que te he saltado. César Cobos. Bueno, creo que no me está escuchando. Yo veo, perdón, tiene desactivado el micrófono. Sí. Domingo, pues tienes tú la palabra. Bueno, a mí se me ocurren varias cosas. Bueno, en primer lugar, en relación con esta polémica de fondo sobre la raíz de este encanallamiento, ¿verdad?, de la vida intelectual y sobre todo de la reflexión relativa a la política, ¿no? ¿Cómo es posible que esto se haya podido producir? Reflexionando en voz alta, se me ocurre que efectivamente lo que dice Jerónimo tiene todo el sentido, ¿no? La política, por definición, es polémica y, por tanto, arrastra consigo necesariamente esa carga polémica y lo contamina todo. Ahora bien, yo creo que se pueden producir también modulaciones en función de una época histórica, ¿no? Y me temo que nuestra época, y en esto ya me remito un poco a la experiencia que estaba comentando antes Román sobre, en fin, su paso por cierto despacho de abogados y las lecturas que allí eran permisibles o aceptables.
me temo que esas cosas son más propias de lo que hemos vivido en los últimos 40 años. Y yo creo que la carga polémica de la política pura no es suficiente para explicar eso. Ahí hay una carga más bien que se explica, una plusvalía, por así decirlo, que se explica más bien por la ideología, ¿no? Es decir, por el maniqueísmo ideológico. Tengo la impresión de que esta época, especialmente en los últimos años, a pesar de las malas noticias que se van agolpando, nos quiere convertir forzosamente al optimismo y al mismo tiempo nos quiere convertir a un sectarismo cada vez mayor, ¿no? Esto que se oye tan a menudo de que todo es política, ¿no? Yo creo que esa visión de la totalidad de la política solamente se puede entender por la visión ideológica, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estaba leyendo este libro, lo tengo aquí, creo que Jerónimo lo conoce, es un libro que se publicó en España hace un tiempo sobre Morràs, una figura en acantilado, bueno, una figura muy importante para entender la primera mitad del siglo de la vida cultural en Francia y no solamente en Francia, también en el resto de Europa. Y entonces estaba leyendo, por ejemplo, parte de la correspondencia entre Marcel Proust, André Gide, que son figuras fundamentales en la literatura del siglo XX en Francia. Bueno, pues estas figuras que se sentían muy lejanas políticamente hablando de Morràs, sin embargo, en toda su correspondencia se puede percibir toda una admiración literaria a la obra de Morràs, y Morràs al mismo tiempo se la devolvía pues, recomendando sus obras. Buena parte, por ejemplo, del éxito de Proust al principio se debía a la promoción que hacía el propio Morràs en sus páginas de estas obras de la literatura. Quiero decir que incluso en una época tan enconada en cuanto a la tensión política como los años 20 y 30, todavía en Europa se podía distinguir entre el plano de la política y el plano literario, el plano cultural, el plano filosófico. Y eso lo hemos perdido. Yo creo que lo que se ve en el texto de Jerónimo es que incluso antes de la Guerra Civil, por eso escoge esa fecha de 1935, me parece a mí, ¿no? Todavía se podía entender que los alineamientos intelectuales no coincidían estrictamente con los alineamientos políticos que, por supuesto, la Guerra Civil iba a intensificar, ¿no? Y esto es algo que yo ya no percibo hoy en día. Es decir, hoy en día parece que todo, ya sea el mundo de la literatura, lo que quede del mundo de la literatura, si se queda algo, de la filosofía, todo se organiza en función de las dicotomías ideológicas, ¿no? Y eso es un empobrecimiento, me parece, gravísimo de la vida cultural, ¿no? Y bueno, hay razones para sentir nostalgia en ese sentido, ¿no? Más allá de esto, a mí me parece una pregunta que yo le haría a Jerónimo, una reflexión, porque el tema, por ejemplo, de lo político me parece muy interesante a mí, el tema de lo político que se ha mencionado antes, creo que ha sido Felipe, sobre si el hombre es animal político, sobre si lo político es una esencia intemporal o, por el contrario, obedece más bien a una construcción sociohistórica, ¿no? Antropológica. Yo creo que lo ha dicho Jerónimo, ¿no? Es decir, en el libro de Conde, El hombre animal político, ya se percibe que la politicidad es una potencia humana que tiene que actualizarse. Ese quizás sería mi único reproche a la obra, por otro lado admirable, que Jerónimo conoce mejor que nadie, de Julian Freud. Claro, yo creo que Julian Freud pasa por alto esto, o lo trata de forma quizás un poco superficial, pero yo creo que las categorías de la esencia de lo político que él analiza, ¿no? en esos presupuestos de lo político, mando, obediencia, amigo, enemigo, público, privado, responden también a una genealogía histórica. Precisamente ayer en una conferencia de unos amigos chilenos, a los que Jerónimo me invitó, estaba tratando estos puntos yo y por eso los tengo más frescos, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, en la obra de René Girard, esto se analiza muy claramente, ¿no? Converge con análisis como autores, como antropólogos como Lévi-Bruhl, que habla de la mentalidad primitiva, la mentalidad prelógica, ¿no? Esto es muy importante porque, claro, la politicidad no se entiende sin la construcción de la racionalidad humana que se produce en la historia, ¿eh? Y cómo hemos escapado de esa mentalidad primitiva, de esa causalidad mágica que dice Girard, o de esa causalidad diabólica que dice León Poliakov. Esto es todo un tema, me parece a mí, ¿no? Y bueno, y se puede plantear. Y luego la última cuestión sería, en un párrafo que a mí me parece muy interesante, el texto de Jerónimo, por lo menos de los que a mí más me interesa por lo que pueda arrastrar consigo en cuanto a profundización, ¿no? De por qué se produce esto, ¿no? Cuando habla, pues en la página 14, dice, de las dos Españas, una es partidaria en diversos grados del Estado y la otra adversaria. De ahí que la más segura diferenciación política sea una basada en la actitud ante la forma política estatal, ¿no? Entonces aquí clasifica
tres corrientes principales frente al Estado: los tradicionalistas, adictos al foralismo, la monarquía social, Elías de Tejada, Gambra, Álvaro Dors, Eugenio Vegas Latapie. Entre los defensores del Estado caben distinciones, hay una especie de modulación también. Los hay partidarios del Estado tucú, Francisco Javier Conde, García Pelayo, Carlos Ollero, Fernández Carvajal, y luego cita a Tierno Galván, lo cual demuestra que esas dicotomías ideológicas no se corresponden necesariamente con estas clasificaciones intelectuales, que beben más bien de una genealogía intelectual, de discípulos, de maestros, de profesores, que es lo realmente interesante, ¿no? Luego habla de los defensores del Estado administrativo. Aquí tenemos, por ejemplo, a falangistas, Jesús Puello, pero otros que más bien están en otras posiciones, como los tecnócratas, López Rodó, está también Gonzalo Fernández de la Mora. Y luego, por último, habla de los monárquicos doctrinarios, la sociedad civil, ordoliberales, en fin, también hay tecnócratas, pero luego también hay otro tipo de personalidades. Pero esto me parece muy interesante porque, claro, yo creo que la irrupción del Estado como forma política es fundamental. De hecho, recientemente se ha publicado un libro que a mí me parece muy interesante, no lo he leído todavía, pero he oído hablar de él, La construcción del Estado en España en el siglo XIX, de Juan Pro, parece que se llama, este historiador. Y claro, habla de que en España se produce la construcción del Estado un poco a imitación del Estado francés, pero es una construcción mucho más lenta, que no termina de culminar. Quizás eso explica estos posicionamientos, ¿no?, de ciertos pensadores españoles que se ven un poco en la encrucijada de que, en fin, o bien apuestan por la forma política tradicional, pero que está en decadencia y que ya seguramente no se puede recuperar, o bien apuestan por una vía más moderna, más europea, más afrancesada, podríamos decir, pero también seguramente con rectificaciones o correcciones hispánicas, que es el tema del Estado. Y a mí me parece es el gran debate, ¿no? Luego, lo que las ideologías han hecho de ello, me parece, ha sido empobrecer gravemente la riqueza y la densidad de este debate intelectual, que yo creo que es el que Jerónimo rescata con su texto, y es uno de los grandes méritos de este texto, ¿no?, de volvernos a la esencia de las polémicas intelectuales de estos grandes autores. Sí, efectivamente. No quiero dejar pasar ese tema porque creo que es una de las tesis fundamentales del texto, de la memoria de Jerónimo, que es intentar dilucidar cuándo se funda el Estado moderno en España. Si es con la República, o es en el siglo XIX, o es el mismo Franco el que funda el Estado moderno en España, o si llegó a cuajar esa fundamentación o edificación, como llamaba Ortega y Gasset. Pues esa pregunta la dejamos a Jerónimo, y tiene la palabra antes Felipe Jiménez. Pues no sé qué decir. Yo creo que hay varios... No sé si se me ve. Bueno, se oye. Sí, hay varias franjas, de verdad, diría Gustavo Bueno, sobre estos asuntos. Lo político peca de sobreabundante, porque el enfoque político puede ser filosófico, puede ser constitucional, puede ser jurídico, las memorias políticas también sirven, la sociología también serviría, incluso la psicología. Entonces, bueno, depende de lo que queramos. Perdón. Sí. En fin, yo creo que lo más importante es tener una teoría general del Estado. Y ahí eso, pues, ha habido gente como Jelinek o Kelsen. No es así Carl Schmitt. El caso de Carl Schmitt no es el caso de una teoría general del Estado. Carl Schmitt se fija en la enemistad como elemento que vertebra lo político, aunque, como decía el señor Torcuato Fernández Miranda en Estado y Constitución, esa enemistad política no es previa al Estado, es dentro del Estado, dentro de una comunidad política, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo con la memoria histórica es simplemente que lo que se llaman las izquierdas, pues no tienen nada que ofrecer realmente. Bueno, me estoy metiendo en un terreno muy empírico, político de todos los días, ¿no? Yo considero que las izquierdas se han convertido en la sofística, los herederos de Gorgias o de Protágoras, pero en plan mucho peor, ¿no? Con un nivel muchísimo más degradado, y, bueno, pues el fanatismo que las caracteriza explicaría, bueno, pues toda la campaña antifranquista que llevan haciendo desde hace, pues, 50 años, más o menos, aproximadamente. El nuevo régimen es un régimen antifranquista, y su legitimidad se funda
en la propaganda antifranquista y así nos va, claro. La derecha española actual es como la FEDA, pues blandiblue. De hecho, Franco, cuando instauró su régimen, prescindió de la FEDA y escogió él su propio personal político al margen de los partidos conservadores tradicionales a los que les reprochaba ser responsables de todo lo que había pasado. ¿Qué más cosas se pueden decir? Bueno, pues esta sofística pues, ha desembocado en lo que tenemos ahora en estos momentos, ¿no? Un sistema sofístico de propaganda. Como se ve, la degradación del régimen del 78 es una degradación muy peculiar, porque no ocurre igual en los demás estados democráticos europeos occidentales. España es el caso de degradación de la democracia absoluto. Aquí se cree en el mito de la izquierda y de la derecha, que tienen que luchar ahí como Arimán y Ormuz. La izquierda es el bien, la derecha es el mal, y hay, a la lucha. Y en ese sentido, pues la caída del muro de Berlín no ha servido para nada, porque ha revivido en formas ideológicas muchísimo más degeneradas y degradadas, y a esto debemos todo lo que está pasando. Bueno, yo creo que el único pensador posterior al año 75 interesante en política es Gustavo Bueno. Sí. Quien lea su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas tiene ahí la clave para entender todo esto, ¿no? Y sobre todo su teoría de la democracia como una prolongación o secreción del mercado pletórico de bienes y de la televisión, por cierto. Y bueno, estos pensadores políticos, pues creo que son muy meritorios, por supuesto, y lo único que se echa en falta es una teoría general del Estado. Yo creo que, bueno, otro de los problemas que tuvo el franquismo, perdóneseme, es que, bueno, todo caudillaje está sometido a las leyes de la biología. El dictador se muere y se acabó el tema. Y eso yo creo que es el punto débil del franquismo, ¿no? El franquismo se metamorfoseó en un Estado democrático y, bueno, pues este Estado democrático se ha ido degenerando hasta la situación actual. Yo creo que estamos en estos momentos en un momento crítico ya del régimen del 78, que no sé en lo que puede desembocar, desde luego, en bueno, el Estado español puede saltar por los aires en cualquier momento. Yo estoy convencido de ello. Y, bueno, pues me parece muy bien este estudio sobre la filosofía política franquista. Está bien. Ahí yo creo que habría que hacer un análisis de las diversas corrientes de la derecha. O sea que, como igual que la izquierda no se dice de la misma manera, se dice de muchas maneras, la derecha también se dice de muchas maneras, ¿no? ¿Qué tipo de generación de la derecha? Por ejemplo, hay una derecha reaccionaria carlista que no nos tiene nada que aportar. Bueno, su crítica a la modernidad, como dicen incluso una revista hace años llamada Archipiélago, que se titulaba La lucidez del pensamiento reaccionario. Hay una derecha liberal que estaba oculta. Sí, hay varios tipos de derechas. Y bueno, el franquismo fue una especie de régimen de coalición de las derechas, arbitral, dirigido por el dictador. Y bueno, fue una especie de socialismo de derechas, como muy bien dice Gustavo Bueno. Y este socialismo de derechas provocó el florecimiento de las artes, de las letras, de las ciencias y, ¿por qué no?, de la filosofía. Muy bien. Bueno, pues yo creo que esta última intervención de Felipe, yo creo que me da pie a enlazar pues lo que ha comentado incluso Domingo, y lo voy a hacer de esta forma. Yo creo que hay que intentar abordar determinados problemas políticos a partir de categorías, por así decirlo, trascendentales o, en el peor de los casos, por categorías que estén más allá de las ideas o de las nociones que se utilizan cotidianamente y particularmente la dicotomía derecha a izquierda. Entonces, yo creo que lo que he buscado conscientemente como marco o como planteamiento general
en mi trabajo ha sido buscar cuál es el concepto que verdaderamente permite ordenar todas esas familias, todo ese plexo de pensadores, que no es la dicotomía derecha-izquierda, que probablemente tampoco es la dicotomía tradición-progreso. Se podrían seguramente hacer una nómina mucho más larga de posibles polos políticos. Yo creo que el elemento central en la historia de España y probablemente desde el siglo XIX es la propia idea del Estado. Y mi sueño o mi intención sería hacer esa historia del pensamiento político en España a partir del concepto nuclear del Estado, porque es en torno al concepto del Estado cómo entiendo yo, se pueden entender y se pueden articular, por un lado, las distintas familias intelectuales, pero también lo que han sido los distintos conflictos o las distintas luchas políticas. En ese sentido, yo creo que hay un hallazgo que la verdad que todo el mundo pasa por encima de Smith, lo deja caer muy subliminamente en el prólogo a un libro más o menos de compromiso que publica, si no recuerdo mal, el año 41 o 40, que es Posiciones y Conceptos. Entonces, en el prólogo parece que está escondido, pero yo creo que se puede leer sin ningún problema, la idea de que una cosa, y ese es también su propio título, una cosa son las posiciones subjetivas, personales, a lo mejor injustificadas, inmorales, etcétera, que puede tener un pensador político, y otra cosa son los conceptos en los cuales se mueve. Bueno, pues derecha, izquierda y todas estas contraposiciones más o menos actuantes cotidianamente no dejan de ser sino positionem en ese sentido smithiano, son posiciones puramente singulares. Pero lo sustantivo son los conceptos. Entonces, por eso, de pronto hay un autor que yo estudio, que es Boutou, que resulta que durante buena parte de su vida tuvo mucha relación con la izquierda, y se maneja incluso con nociones que son propias de la izquierda. Pero claro, cuando uno profundiza en su planteamiento, lo que nos encontramos es un concepto totalmente distinto. Un ejemplo todavía más alejado de los problemas del pensamiento político español. Este verano, por circunstancias diversas, me he dado a ver películas de Jean Renoir y a leer libros de y sobre Jean Renoir. Bueno, pues Jean Renoir en un momento dado es compañero de ruta del Frente Popular en Francia, para el que hace diversas películas, empezando por La Marsellesa y luego, si no recuerdo mal, una que efectivamente es un planteamiento de propaganda política para el Frente Popular. Bueno, pues cuando uno lee a Jean Renoir, es un tipo profundísimamente conservador. Entonces, esa distancia que hay entre el verdadero planteamiento o entre el planteamiento basilar de un autor y lo que pueden ser incluso sus salidas de tono, yo creo que eso hay que distinguirlo con mucha claridad. Y eso hay que aplicarlo a todos los autores. Hay que aplicarlo, naturalmente, a los autores de izquierda, que desde luego no se pueden descalificar y algunos sumamente interesantes, pero también hay que aplicarlo a todos estos autores de derecha. Entonces, aplicado a todos estos autores que podríamos pensar que estarían en la derecha, aunque no todos, y dentro de ese gran plexo pues hay muchísimas diferencias, resulta que es posible establecer una clasificación entre las distintas familias y una clasificación que trasciende posiciones concretas y posiciones puramente subjetivas. Esa clasificación o ese elemento central es precisamente la idea del Estado. Entonces, es el Estado el que a mí me ha permitido, no sé si estaré en lo cierto o no, pero el que a mí me ha permitido pues ordenar un buen número de autores en función de su actitud frente al Estado. Partidarios del Estado, enfrentados al Estado y además recibiendo una tradición también de mucha solera en nuestro país, que confluye en el moderno tradicionalismo, aunque pueda parecer un oxímoron hablar en estos términos. Otros autores que también tienen la influencia de toda la renovación del pensamiento económico liberal después de la Segunda Guerra Mundial y que tienen también una actitud crítica frente al Estado, son más partidarios de la sociedad, pero indudablemente entienden que el Estado es el gran regulador. Bueno, pues todo eso nos permite librarnos, zafarnos de la peligrosa polarización derecha e izquierda. Entonces, Felipe, por ejemplo, habla
se ha referido al texto como un estudio sobre la filosofía política de los autores franquistas. Yo creo que nada más lejos de la realidad. O sea, es un estudio acerca del desarrollo de la filosofía política en nuestro país polarizado en torno al problema del Estado. Y yo creo que eso también, a partir de cierto momento, lo he hecho conscientemente para evitar precisamente cualquier juicio sumario a partir de las categorías derecha e izquierda. Y, desde luego, ha mencionado Domingo el caso de Tierno Galván, que está metido en esa nómina, pero no de una forma arbitraria, no está metido con calzador, sino que es perfectamente alguien equiparable en la categoría en la que lo he, en fin, clasificado, precisamente por su actitud frente al Estado. Eso supone que en el fondo lo que hay que hacer es una gran depuración de conceptos. Hablamos del Estado y de cuándo puede datarse su fundación en España. Desde luego es un tema discutido, y yo creo que en los próximos años se va a discutir todavía más, sobre todo cuando seamos conscientes de que, en la medida en que el Estado es debilitado, o el Estado es más o menos destruido en nuestro país, pues volvemos directamente al siglo XIX. La diferencia entre el siglo XX, sobre todo después del 18 de julio, que es una fecha central en la historia contemporánea de España, y el siglo XIX, la gran diferencia es el Estado. El siglo XIX es un siglo atroz en nuestro país, precisamente porque ni de lejos se consigue esa estabilización o ese ensayo de elaborar un Estado. Es algo que sí se realiza después de la Guerra Civil con relativo éxito. Lo intenta, desde luego, la Segunda República, pero se malogra, y, en cierto modo, lo hubiera intentado también la dictadura de Primo de Rivera cuando decide ser, aunque finalmente pues, es despedido el dictador, cuando decide ser una dictadura constituyente. Empiezan a trabajar en el año 29 en una nueva Constitución. Bueno, pues si uno hace esa depuración de conceptos, de pronto pues uno descubre que esa higiene de los conceptos hay que aplicarla también pues, a la noción de golpe de Estado, en torno a la cual se ha montado toda una leyenda que pretende, en el fondo, acabar con un determinado concepto de Estado, que es el que de alguna forma mantiene abrochada todavía a la nación. Y por eso decía que, en la medida en la que todas esas costuras del Estado salten, yo pienso que la gente será consciente de la importancia que tiene el Estado, y que precisamente por eso en los próximos años va a ser un tema recurrente. Por eso seguramente Dalmacio Negro pues va a ser un autor cada vez más leído en los próximos años, porque es el que seguramente ha penetrado más en esa problemática española. Esa higiene de conceptos pues nos lleva a hablar, como decía hace un momento, del golpe de Estado. Y golpes de Estado y pronunciamientos en España pues ha habido muchísimos en el siglo XIX, casi todos liberales, dicho vulgarmente, casi todos de izquierda. Pero es que en el siglo XX igual. La Segunda República, hay que ser muy ingenuo para no entender que nace de no exactamente un golpe de Estado, un pronunciamiento. Porque, que yo sepa, y esto lo explicaba muy bien, pues entre otros, Primo de Rivera en el alegato a favor de uno de los ministros de su padre, pues en ningún sitio estaba escrito que el resultado de unas elecciones municipales podían determinar el cambio de la Constitución. O sea, evidentemente, a eso lo podemos llamar golpe de Estado, pero en un sentido estricto, pues es un pronunciamiento. Y a partir de ahí va a haber otros a lo largo de la República. Probablemente el más importante es el que pone en la calle al presidente de la República, Alcalá Zamora, en esa votación que probablemente era inconstitucional, poco después de las elecciones en abril del 36, si no recuerdo mal. Bueno, pues si uno hace toda esa higiene de conceptos, se puede zafar del influjo de la dicotomía derecha-izquierda, se puede zafar también de los juicios sumarios y de los autos de fe, porque de pronto dejas al inquisidor, lo dejas desarbolado, porque no se le puede ocurrir que un texto pueda ser mío, pero también otros en los que se trabaja, que están publicados y en los que se va a trabajar, a nadie se le puede ocurrir, ni mucho menos que es un texto franquista ni nada por el estilo. Entonces, obligarás al lector, y sobre todo obligarás al inquisidor, si tiene todavía algo de razón, pues a leer a todos estos autores y a descubrir que hay algo más.
de momento estamos en una etapa en la que las tesis doctorales sobre estos autores pues suelen ser infantiles, suelen normalmente apuntar simplemente a las posiciones, a eso que podríamos llamar puramente subjetivo o ideológico, y dejan pasar lo más importante, que son las nociones de Estado, la noción de lo político, la propia noción de gobierno. Todo esto se les escapa. Entonces, al final resulta que Conde es simplemente un turiferario y un adulador del caudillo Francisco Franco. En fin, nada más lejos de la realidad. Entonces, en fin, yo tampoco quiero extenderme, y yo creo que más o menos he respondido a lo que entre Felipe y Domingo me habían planteado. Muy bien, no sé si Román, Eduardo, César. Sí, Jerónimo. Sí. Sí, César. Jerónimo, tengo una pregunta para ti. En el artículo 1 de la Constitución española dice, o mejor dicho, no dice que España se reconoce como un Estado, ni dice que se declara un Estado, ni que se convierte, ni que se reconvierte en un Estado. El artículo 1 dice que España se constituye en un Estado. ¿Qué es España antes de constituirse en Estado? Sí, sí, bueno, yo creo que eso obedece a este tipo de redacciones, en fin, que son el producto de una negociación, de una Constitución que, como la nuestra, no deja de ser una carta otorgada exactamente igual que todas las leyes fundamentales de Franco, que fue sometida a un referéndum, pues exactamente igual la nuestra. Entonces, yo creo que en ese tira y afloja de pronto aparecen pues unas autodefiniciones sorprendentes, unas categorías sorprendentes. Yo creo que lo interesante sería ver cuál ha sido la evolución, y eso es una de las cosas en las que trabajo, precisamente para este libro, cuál ha sido la evolución del concepto o de la palabra, más exactamente, Estado, a lo largo de las constituciones en nuestro país. Y es verdad, y por eso es interesante subrayar que la Segunda República es el momento en el que probablemente con más determinación se intenta hacer o edificar un Estado en España, aunque la gente creyera, o los políticos creyeran, que lo único que estaban haciendo era cambiar el régimen monárquico por un régimen republicano. Realmente estaban haciendo mucho más. Y eso se puede ver estudiando cómo se utiliza la expresión o el término Estado a lo largo de la Constitución. Y ahí también nos podemos encontrar en dos niveles totalmente distintos. Normalmente se utiliza Estado en un sentido puramente neutral, pero hay dos o tres artículos que coinciden, que están por el principio, que tiene un sentido que va más allá de lo puramente neutral, y uno tendría la impresión de que a lo mejor están haciendo alusión a algo que no es solamente la república como lo contrario de la monarquía, sino que es algo distinto. Entonces, es interesante ver, como digo, esa evolución, porque evidentemente, y es el meollo de la pregunta de César, pues España está constituida como Estado o como no Estado muchísimo antes, ya no de la Constitución del 78 o de las leyes fundamentales, sino muchísimo antes, como es lógico, de la Constitución de Cádiz y de todas las constituciones que a partir de ese momento se han rogado en nuestro país. Eso es algo que a veces se pasa por alto. Parece que todo se debe a la Constitución del 78, pero no deja de ser una rama o un capítulo singular del mito de la Constitución del 78. Porque evidentemente España estaba no solo constituida, y probablemente ya estaba constituida como Estado cuando se rogó la Constitución del 78. De hecho, la Constitución del 78 probablemente tiene como presupuesto que ya existe el Estado en nuestro país. Muy bien, Román. ¿Román? Ahora sí. No, la verdad es que quería pedir una cosa casi más también para los que nos escuchen y para ilustración, también la mía. Felipe Jiménez se ha referido antes a la necesidad de una teoría del Estado, ¿no? Ha citado a Kelsen, a Jelinek.
Yo querría preguntarte a ti, ¿cuál te parece que son los textos o los autores más útiles o fructíferos para estudiar este concepto de Estado, tanto conceptualmente como históricamente, ¿no? Aparte de leerte a ti, claro, y a tus maestros, pero ¿qué crees tú que debe leerse para entender esta problemática en general y también en particular respecto de España? Hombre, yo creo que dos autores fundamentales, porque es verdad que autores como Jelinek y antes que él, pues otros autores que han sido muy importantes en la dogmática jurídico-pública en Alemania, pero yo creo que son probablemente más útiles, más rentable incluso que leer a Jelinek, por ejemplo, es hacer el esfuerzo de leer la Teoría General del Estado de Hermann Helle, que es un libro muy importante. Es verdad que tiene el problema, con independencia de que no está terminado del todo, porque es una edición póstuma y faltan algunas partes, pero Murió en Madrid. Sí, murió en Madrid. Efectivamente, sí. Sí, pero perdona, te he interrumpido, disculpa. No, efectivamente murió, que también es un dato importante para entender la influencia de Helle en España. Pensaba irse a Londres, donde le habían invitado a la London School, pero se encontraba muy mal de salud y decidió provisionalmente quedarse en Madrid y empezó a dar clases y conferencias en la Facultad de Derecho y yo creo que en una clase dando una clase murió fulminado por un infarto. Sí. Y rodeado de gente que hoy son o tradicionalistas o fueron falangistas o fueron comunistas o fueron socialistas. Es curioso y todos se sentían, en cierto modo, discípulos de Helle. Pues quizá el problema del tratado de Hermann Helle es que es un tratado muy complejo, es un tratado muy profesoral, es en el fondo el libro en el que estaba pensando toda su vida. Y eso pues tiene ciertas dificultades para introducirse en ese libro. Pero yo creo que es un libro que está muy bien, independientemente de lo que luego en los manuales universitarios de divulgación llega, que es sobre todo que si habla Helle de cuáles son las partes o los ingredientes o los elementos del Estado, la idea de pueblo, territorio, y si no recuerdo mal, de eso. Lo más importante está al principio en el planteamiento que él hace de la propia politicidad del ser humano y en su sentido histórico para abordar los problemas políticos. Y al lado de Helle, yo creo que hay varias obras de Smith que, aunque efectivamente, como ha señalado Felipe, pues es una escritora sistemática, hay 2 o 3 textos de Smith que son fundamentales para hacerse una idea de todo ese panorama tan vasto en el que nos puede introducir el propio Smith. Indudablemente el concepto de lo político y algunos textos más cortitos, incluso la noción de imperio, que está traducido en España desde el año 41, pero hay un texto también traducido muy breve en el que se habla del Estado como forma política histórica concreta que se publicó en la revista 21 hace ya muchos años, pero que está accesible en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Yo creo que son 2 o 3 textos preciosos de Smith que se pueden leer conjuntamente con el texto importante, sin duda, de Helle, Teoría General del Estado. Yo creo que con eso se puede hacer una idea importante de lo que es la temática. Y luego, indudablemente, hay una obra muy importante de Dalmacio, yo creo que está trabajando en una segunda edición muy ampliada, que es Introducción a las formas del Estado, si no me equivoco. Es un tomo bastante grueso publicado por el Buey Mudo hace unos años, que es una obra muy importante. Y luego un librito muy pequeño en Marcial Pons, que se titula Gobierno y Estado. Ajá. Yo creo que son buenos compañeros de lectura para hacerse una idea de en qué estriba el problema de la estatalidad. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguien, Eduardo, te ha respondido a todo lo que comentaste al principio, Eduardo? ¿O... Sí, perfectamente. ¿Alguna reflexión más? O... Bueno, yo quería decir simplemente que efectivamente, siguiendo a Gustavo Bueno, los conceptos de izquierda y derecha son con referencia al Estado, por supuesto, porque cuando la izquierda, por ejemplo,
no tiene referencia al Estado, se convierte en izquierda extravagante, divagante, bueno, las izquierdas indefinidas, como llamaba el profesor Bueno en el libro El mito de la izquierda. No, sí, efectivamente. Sí, en el fondo, las corrientes de la izquierda y derecha son con referencias al Estado, por supuesto, es que si no, no tiene sentido, claro. Bien, yo creo que se ha tratado bastante ampliamente y con profundidad el discurso de Jerónimo al ingreso a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Si tenéis una última pregunta o reflexión, pues podéis hacerla, o si no, damos por terminados estos encuentros. Domingo. Nada, por mi parte nada más que añadir, que no sé si lo he dicho al principio, pero vamos, felicitar a Jerónimo por este más que merecido ingreso y nada, que esperemos que sea el principio de una larga trayectoria, que ya en su caso lo es, pero que Dios le dé mucha vida para prolongar la que yo creo que será también una de las mayores contribuciones. Por supuesto, él no se incluye en su texto, sería demasiado pretencioso, pero yo creo que en la época actual él es indudablemente uno de los autores de referencia para tratar las cuestiones, y en el fondo hay también una afiliación entre su propio pensamiento y el de algunos de los autores que él recoge en su texto. Así que nada, un abrazo, Jerónimo, y espero verte pronto, a ver si el coronavirus nos deja. A ver si nos deja, sí, un abrazo, Domingo. Muy bien. Un abrazo. Pues de nuevo felicitaciones a Jerónimo, y quiero terminar con una reflexión de don Rodrigo Fernández Carvajal, como sabéis, que aconsejaba como imperativo para el saber político no ser político, o sea, tomar distancia sobre la política. Muchas gracias a Jerónimo, a Román, a César, a Domingo, a Eduardo y a Felipe. Gracias a ti, Arturo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena. Adiós, saludos a todos. Gracias.